Bienvenidos al canal. Hoy vamos a centrarnos en uno de los casos más enigmáticos y aterradores de la historia criminal de Estados Unidos: el asesinato de la Dalia Negra. Los Ángeles, años 40. Una ciudad que brillaba con el glamour de Hollywood, pero también ocultaba oscuros secretos en sus sombras. Era una época de sueños y aspiraciones, donde miles de jóvenes llegaban en busca de fama y fortuna. Pero para algunos, la realidad se tornaba en una pesadilla. Elizabeth Short era una de esas jóvenes, una aspirante actriz con la esperanza de encontrar su lugar bajo los reflectores. Sin embargo, su trágico y brutal asesinato la convirtió en una figura icónica y en el centro de uno de los misterios más infames del siglo XX. Acompáñame mientras desentrañamos los detalles de su vida, el macabro descubrimiento de su cuerpo, la intensa investigación que siguió y las múltiples teorías que aún hoy siguen fascinando e intrigando al mundo. Prepárate para una historia llena de intriga, oscuridad y un enigma que, a pesar del paso del tiempo, permanece sin resolver. Hola y bienvenidos a Misterios sin Límites. Quiero que sepas que aquí cada persona tiene una historia única y valiosa que merece ser contada. Me gustaría que este fuera un espacio donde puedas compartir tus experiencias y me encantaría escuchar tu historia y, si te sientes cómodo, ayudarte a compartirla con el mundo. Si quieres contarme tu historia o simplemente ponerte en contacto conmigo, no dudes en enviarme un correo electrónico que lo tendrás abajo en la caja de descripción. Estoy deseando conocerte y aprender más sobre ti. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, un barrio de Boston, Massachusetts. Fue la tercera de 5 hijas en la familia de Phoebe y Cleo Short. Su infancia estuvo marcada por una mezcla de felicidad y dificultades, ya que la familia Short vivía modestamente, con Cleo trabajando como diseñador de campos de golf. En 1930, cuando Elizabeth tenía apenas 6 años, la familia sufrió un duro golpe. Cleo Short desapareció repentinamente, dejando atrás a su esposa y a sus hijas. Inicialmente se pensó que Cleo había muerto, ya que su coche fue encontrado abandonado cerca de un puente. Sin embargo, se descubrió más tarde que Cleo había fingido su muerte y se había mudado a California para comenzar una nueva vida. Phoebe, ahora sola, tuvo que asumir la responsabilidad de criar a sus hijas en medio de la Gran Depresión. Elizabeth, conocida como Betty, era una niña de salud frágil y sufría de bronquitis crónica y ataques de asma, lo que la llevó a pasar gran parte de su infancia en hospitales. Para aliviar sus problemas respiratorios, Phoebe envió a Elizabeth a pasar los inviernos con amigos de la familia en Miami, Florida, donde el clima era más benévolo. A pesar de los desafíos, Elizabeth creció siendo una joven con una gran fascinación por el cine y las estrellas de Hollywood. Era una joven hermosa, con cabello oscuro y ojos azules, características que más tarde contribuirían a su infame apodo, la Dalia Negra. A los 19 años, Elizabeth decidió mudarse a Vallejo, California, para vivir con su padre Cleo, que había reaparecido en su vida. La relación entre Elizabeth y Cleo fue tensa y complicada. Después de unos meses, Cleo la echó de su casa debido a las diferencias irreconciliables. Elizabeth, entonces, se trasladó a Santa Bárbara, donde fue arrestada en septiembre de 1943 por beber alcohol siendo menor de edad. La policía de Santa Bárbara la envió de vuelta a Massachusetts, pero Elizabeth no se quedó allí por mucho tiempo. Elizabeth comenzó a vivir una vida errante, dividiendo su tiempo entre el sur de California y otras ciudades. Trabajó en varios empleos ocasionales, incluyendo como camarera,
y se relacionó con numerosos hombres, muchos de ellos militares, ya que Estados Unidos estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, Elizabeth desarrolló la reputación de ser una joven encantadora, pero también reservada y misteriosa. En 1946, Elizabeth se mudó a Los Ángeles con la esperanza de convertirse en actriz. La ciudad de Los Ángeles, con su brillo y glamour, representaba una promesa de una vida mejor. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Elizabeth luchó para encontrar trabajo en la industria del cine y vivió una vida precaria, mudándose frecuentemente y dependiendo de la generosidad de amigos y conocidos para tener un lugar donde quedarse. Durante este tiempo, Elizabeth tuvo una relación amorosa con un piloto militar llamado Matthew Mitchell Gordon Jr. Los dos se conocieron en Florida y se comprometieron, pero Matthew murió en un accidente aéreo poco antes del final de la guerra. Un golpe devastador para Elizabeth. En Los Ángeles, Elizabeth continuó buscando oportunidades en el mundo del espectáculo, pero sin éxito. Finalmente, a finales de 1946, se mudó a San Diego, donde vivió brevemente con un hombre llamado Robert Manley, conocido como Red. Manley fue la última persona en verla con vida, llevándola de regreso a Los Ángeles el 9 de enero de 1947. La vida de Elizabeth Short terminó trágicamente y de manera brutal. El 15 de enero de 1947, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en el área de Leimert Park, en Los Ángeles. Elizabeth fue asesinada y mutilada de una forma tan macabra que su caso se convirtió en uno de los más infames y misteriosos de la historia criminal estadounidense. La joven Elizabeth Short, con sus sueños de convertirse en una estrella de Hollywood, terminó siendo recordada no por su vida, sino por la horrible manera en que fue arrebatada de este mundo. Su asesinato sigue siendo un enigma hasta el día de hoy, un misterio que ha perdurado por más de 7 décadas. El 15 de enero de 1947, una mañana que parecía ser como cualquier otra en Los Ángeles, se convirtió en una pesadilla inimaginable para una joven madre que caminaba por el tranquilo barrio de Leimert Park. Betty Bersinger, empujando a su hija pequeña en un cochecito, se dirigía a una tienda cuando algo inusual llamó su atención, en un terreno baldío al 3800 de South Norton Avenue. A lo lejos, Betty vio lo que inicialmente pensó que eran los restos de un maniquí roto. Sin embargo, al acercarse, su horror aumentó al darse cuenta de que no se trataba de un maniquí, sino del cuerpo brutalmente mutilado de una joven mujer. El cadáver estaba horriblemente seccionado en 2 partes, a la altura de la cintura, y estaba completamente desnudo. Betty corrió aterrorizada hacia la casa más cercana y llamó a la policía. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y lo que encontraron fue una escena de crimen que dejó a todos atónitos. El cuerpo de Elizabeth Short había sido posicionado de una manera grotesca y deliberada. Sus manos estaban colocadas sobre su cabeza, los codos doblados en ángulo recto. Las piernas estaban extendidas y abiertas, y lo más perturbador era que su cuerpo había sido completamente drenado de sangre, dándole una apariencia pálida y fantasmal. La autopsia reveló detalles aún más macabros. Elizabeth había sido sometida a una tortura atroz antes de su muerte. Su rostro había sido cortado desde las comisuras de la boca hasta las orejas, creando una espantosa sonrisa de Glasgow. También presentaba numerosos cortes y hematomas en varias partes del cuerpo y señales de que había sido atada y golpeada. La causa de la muerte fue determinada como hemorragia por las múltiples laceraciones y un traumatismo contundente en la cabeza. La precisión y la frialdad del desmembramiento del cuerpo sugerían que el asesino tenía conocimientos quirúrgicos o anatómicos. Además, la forma en que el cuerpo había sido limpiado y posicionado indicaba un intento deliberado de crear una escena impactante y macabra. La noticia del asesinato de Elizabeth Short, apodada por la prensa como la Dalia Negra, debido a su estilo de vestir y su cabello oscuro, se esparció rápidamente.
Los medios de comunicación sensacionalistas aprovecharon cada detalle morboso, convirtiendo el caso en un circo mediático. El nombre de la Dalia Negra se volvió sinónimo de misterio y horror, capturando la imaginación del público. El descubrimiento del cuerpo de Elizabeth Short marcó el comienzo de una investigación intensa, llena de giros y vueltas, pero hasta el día de hoy su asesino sigue sin ser identificado. El caso de la Dalia Negra permanece abierto, un enigma que continúa intrigando y horrorizando al público más de 7 décadas después. El descubrimiento del cuerpo de Elizabeth Short el 15 de enero de 1947 desencadenó una de las investigaciones más intensas y prolongadas en la historia de Los Ángeles. La brutalidad del crimen y la precisión con la que fue cometido hicieron que la policía se enfrentara a un desafío monumental. Los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles se movilizaron de inmediato para encontrar al asesino, pero desde el principio se encontraron con una serie de obstáculos que complicaron la búsqueda de la verdad. La primera prioridad de los investigadores fue rastrear los últimos movimientos de Elizabeth Short. La última persona que admitió haberla visto con vida fue Robert Red Manley, un vendedor casado con quien Elizabeth había pasado sus últimos días en San Diego. Manley afirmó que le había dejado en el Hotel Widmore, en Los Ángeles, el 9 de enero de 1947, desde donde planeaba reunirse con su hermana, que estaba de visita. Manley fue inicialmente un sospechoso clave, pero después de pasar una prueba de polígrafo y de proporcionar una coartada verificable, fue descartado. Los detectives comenzaron a entrevistar a cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con Elizabeth en sus últimos días, incluyendo amigos, conocidos y empleados de hoteles y bares que frecuentaba. La escena del crimen en sí misma proporcionó pocas pistas concretas. La limpieza del cuerpo y la ausencia de sangre indicaban que Elizabeth había sido asesinada en otro lugar y luego transportada al terreno baldío. Los detectives se enfrentaron a la tarea de identificar la escena primaria del crimen, pero esto resultó ser un desafío monumental. Sin pruebas forenses avanzadas disponibles en la época, como el análisis de ADN, los investigadores tuvieron que confiar en métodos más tradicionales. A lo largo de los años, el caso de la Dalia Negra ha dado lugar a un sinfín de teorías, algunas basadas en investigaciones y otras en especulaciones más salvajes. Desde la posible identidad del asesino hasta supuestas conspiraciones que abarcan altos niveles de la sociedad, estas teorías reflejan tanto la complejidad del caso como la fascinación duradera que ha ejercido sobre el público. Una de las teorías más convincentes y ampliamente discutidas es la que implica al Dr. George Holder. Holder era un médico de renombre con una historia personal extremadamente turbia. Su hijo, Stevie Holder, un exdetective del Departamento de la Policía de Los Ángeles, ha argumentado en varios libros que su padre era el asesino de la Dalia Negra. Según Stevie Holder, George Holder tenía no solo los conocimientos médicos necesarios para llevar a cabo el macabro desmembramiento del cuerpo, sino también una motivación psicológica profundamente perturbada. Stevie basó sus conclusiones en diarios, fotografías y una serie de pruebas circunstanciales que conectan a su padre con el crimen, incluyendo grabaciones secretas en las que George parece implicarse en el asesinato. Leslie Dillon fue un expeluquero y aspirante a escritor que se convirtió en sospechoso después de que se ofreciera a ayudar en la investigación del caso. Durante su interrogatorio, Dillon mostró un conocimiento sospechoso de detalles que no se habían hecho públicos. Sin embargo, la policía no pudo encontrar evidencia concluyente para arrestarlo formalmente, y Dillon fue finalmente liberado. Algunos investigadores creen que Dillon pudo haber estado involucrado, posiblemente como cómplice de otros sospechosos. Mark Hansen era un empresario de clubs nocturnos y dueño de un apartahotel donde Elizabeth Short se hospedaba ocasionalmente. Hansen tenía una reputación de hombre poderoso y con influencias. Se sabía que tenía sentimientos no correspondidos hacia Elizabeth, lo que podría haber motivado un crimen de pasión. Sin embargo,
a pesar de varias pistas y conexiones, la falta de evidencia sólida impidió que Hansen fuera procesado. Walter Bailey era un cirujano retirado que vivía cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Elizabeth. La hija de Bailey era amiga de una de las hermanas de Elizabeth, lo que creó una posible conexión. Además, su conocimiento médico y el hecho de que estaba sufriendo de una enfermedad mental que podría haber contribuido a un comportamiento violento, lo convirtieron en un sospechoso plausible. Bailey murió en 1948, lo que dejó la investigación en un callejón sin salida. Una teoría recurrente sugiere que el Departamento de la Policía de Los Ángeles puede haber encubierto la identidad del asesino debido a conexiones políticas o sociales. Esta teoría se basa en la presunta corrupción dentro del Departamento de Policía en ese momento y la posible implicación de personas influyentes que podrían haber ejercido presión para evitar un escándalo. Los críticos argumentan que ciertos archivos y documentos relacionados con el caso desaparecieron o fueron destruidos, lo que podría apoyar la teoría del encubrimiento. Algunos investigadores han explorado la posibilidad de que el asesinato de Elizabeth Short esté relacionado con otros crímenes no resueltos de la misma época. La brutalidad y el modus operandi podrían indicar la presencia de un asesino en serie activo en Los Ángeles durante los años 40. Sin embargo, la falta de pruebas concretas ha hecho difícil establecer conexiones definitivas entre estos casos. A medida que los años pasaron, el caso de la Dalia Negra se convirtió en un tema recurrente en la cultura popular. La fascinación por el caso ha inspirado innumerables libros, películas y documentales, cada uno aportando su propia perspectiva y teorías. Varios autores e investigadores han publicado libros que exploran diferentes aspectos del caso. Entre los más notables están Zverev, The True Story of the Black Dahlia Murder, de John Gilmour, y Black Dahlia Avenger, de Stephen Holder. Estos libros no solo examinan la evidencia disponible, sino que también proponen nuevas teorías y sospechosos. El caso de la Dalia Negra ha sido adaptado en múltiples ocasiones en la pantalla grande y en series de televisión. La película de Black Dahlia, dirigida por Brian De Palma en 2006, es una de las más conocidas, basada en la novela homónima de James Ellroy. Estas adaptaciones a menudo mezclan hechos con ficción, contribuyendo a mantener el interés público en el caso. A lo largo de los años, el Departamento de la Policía de Los Ángeles ha reabierto el caso en varias ocasiones, especialmente cuando nuevas tecnologías forenses se han vuelto disponibles. A pesar de estos esfuerzos, ninguna prueba concluyente ha emergido que pueda resolver definitivamente el caso. Los archivos del caso siguen siendo examinados por investigadores y entusiastas del true crime, con la esperanza de que algún día se descubra una pista que haya sido pasada por alto. El asesinato de Elizabeth Short y la misteriosa figura de la Dalia Negra han dejado una marca indeleble en la cultura popular. La historia sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros que pueden acechar detrás del brillo de Hollywood. Además, ha influenciado a generaciones de escritores, cineastas y criminólogos que buscan entender no solo el crimen en sí, sino también el impacto duradero de un misterio sin resolver. La historia de Elizabeth Short, conocida por siempre como la Dalia Negra, es una tragedia que refleja tanto la promesa como el peligro de perseguir sueños en una ciudad como Los Ángeles. Su asesinato brutal y el misterio que lo rodea han asegurado que su nombre permanezca en la memoria colectiva. Mientras el caso siga sin resolver, continuará fascinando y aterrorizando a aquellos que se atrevan a mirar más allá del brillo superficial del glamour de Hollywood. El asesinato de Elizabeth Short, conocido universalmente como el caso de la Dalia Negra, sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores y fascinantes de la historia del crimen de Estados Unidos. A pesar de décadas de investigaciones, innumerables teorías y el escrutinio minucioso de detectives, escritores y entusiastas del true crime, la identidad del asesino de Elizabeth Short sigue envuelta en el misterio. Elizabeth Short era una joven con sueños y aspiraciones, una vida llena de promesas que terminó de manera brutal y prematura. Su historia
es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los peligros que pueden acechar en las sombras. La brutalidad de su asesinato y la precisión clínica con la que se llevó a cabo indican que su asesino no solo tenía un profundo conocimiento anatómico, sino también una crueldad inimaginable. A lo largo de los años, el caso ha suscitado un sinfín de teorías, desde posibles sospechosos con conexiones cercanas hasta complejas conspiraciones que implican encubrimientos policiales y vínculos con otros crímenes. Sin embargo, cada teoría, por convincente que pueda parecer, ha dejado a los investigadores con más preguntas que respuestas. La persistente fascinación por el caso de la Dalia Negra ha mantenido vivo el interés público y ha asegurado que la memoria de Elizabeth Short no se desvaneciera en el olvido. Su nombre se ha convertido en sinónimo de misterio y tragedia, un caso que ha sido explorado en la literatura y el cine y la televisión. Cada nueva generación de investigadores y aficionados al true crime se enfrenta al desafío de desentrañar un caso que parece resistirse a ser resuelto. El desarrollo de nuevas tecnologías forenses y la reapertura del caso por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles han ofrecido una esperanza renovada de que algún día la verdad pueda salir a la luz. Sin embargo, hasta el día de hoy, el asesino de Elizabeth Short sigue siendo desconocido y su asesinato sigue siendo un recordatorio escalofriante de los horrores que pueden esconderse detrás de la fachada del glamour. El legado de la Dalia Negra es un misterio sin resolver y de la duradera obsesión por descubrir la verdad. Mientras la identidad de su asesino permanezca oculta, el caso seguirá siendo un símbolo del lado oscuro de la búsqueda de la fama y la fortuna en Hollywood. La historia de Elizabeth Short es, en última instancia, una tragedia humana que nos insta a reflexionar sobre la vulnerabilidad de los sueños y la realidad sombría que a veces los acompaña. En memoria de Elizabeth Short y en honor a todas las víctimas de crímenes sin resolver, debemos continuar buscando la verdad, recordando siempre que detrás de cada misterio hay una vida humana, una historia que merece ser contada con dignidad y respeto. El caso de la Dalia Negra sigue abierto, esperando a que algún día se haga justicia para Elizabeth, y que su nombre no sea solo un símbolo de tragedia, sino también de perseverancia en la búsqueda de la verdad. Y así, con más preguntas que respuestas, nos despedimos dejándote con el eco de uno de los mayores misterios no resueltos. La sombra de la Dalia Negra seguirá proyectándose, esperando a que alguien, algún día, descifre su enigma. Hasta entonces, mantente alerta, cuestiona lo desconocido y recuerda que a veces la verdad puede ser más aterradora de lo que jamás imaginamos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio de la Dalia Negra. Buenas noches y dulces sueños.